Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, bien, usted. Bien, un poco resfriado con los cambios de temperatura, pero bien. Hay que cuidarse porque ahora va a llover el fin de semana, así que... Pero lo bueno es que está cayendo agüita y el agua se necesita para todas las personas, los animalitos, las plantas, los insectos, para terminar, para que pasemos un año no con sequía, po. La agricultura. Usted mira, claro, hay gente que se moja, por supuesto, pero hay cosas que están por sobre todo nosotros. Pero bueno, eso es. Oye, estábamos viendo la última clase, lo que era cinemática, yo le había subido una guía. Si tú revisas el aula virtual, hay una guía de problemas de cinemática, hay una guía de problemas de caída libre y un PPT de movimiento circular y circular variado. Ya, entonces, hoy día vamos a terminar de ver algunos problemas más de lo que es cinemática. Y luego vamos a analizar el PPT de movimiento circular y circular variado. Voy a ir a buscar los materiales, eso. Eh, 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 Esta guía cinemática la he ido actualizando en la medida de que he ido avanzando con los cursos, ¿cierto? Que me han hecho algunas preguntas y que le he ido agregando algunas cosas en la medida de lo posible. Esta era la guía que estábamos trabajando. Por ejemplo, este problema, inicialmente los gráficos estaban hechos en un papel, era una foto, pero lo que hice fue actualizarlo, ¿cierto? Y hacer los gráficos de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. ¿Y cómo lo hice esto? Esto lo hice, ¿cierto?, en el Excel, graficando. Tú colocas una tabla de datos de, el primero la variable independiente, el tiempo, luego la posición, y te grafiqué las dos parábolas, y de acuerdo a este problema, ¿cierto?, habíamos determinado que el policía alcanzaba el auto azul, alcanzaba el auto rojo, en t igual a 1 y t igual a 3. Y cuando se encuentran en t igual a 1 y t igual a 3 segundos, si tú te das cuenta, la parábola que está con azul se intersecta con la roja. Y eso ocurre para 3,5 metros aproximadamente. Y luego para t igual 3, nuevamente se intersectan y ese valor vale 13,5. Hay dos parábolas ahí, ¿cierto? Una parábola que está en rojo que corresponde al auto B y el auto A. Sale mucho más bonito, más elegante, y yo ahí le hago un desafío a que vayan también lo posible aprendiendo a graficar en Excel, porque en algún momento lo van a necesitar, sobre todo aquellas personas que tengan su tesis y tengan que tomar datos y graficar. Aquí tengo la velocidad tiempo, dos líneas rectas con diferentes pendientes. Recuerda que la pendiente de este gráfico te da la aceleración de los móviles con velocidad inicial de 1 y de 3. Con velocidades iniciales de 1 y de 3. ¿Te das cuenta? Y hay un punto de intersección de ambas líneas rectas y eso ocurre para t igual 2 segundos. Y ese valor vale 5. Es decir, a los 2 segundos, dada la situación, los dos móviles, ¿cierto?, tienen una velocidad equivalente a 5 metros partido por segundo. Tienen una coordenada común que es 5 por un tiempo t igual 2. Y en t igual 1 sus velocidades son distintas y en t igual 3 sus velocidades son distintas. Ese es el punto común. Y los gráficos de aceleración, para el auto 1, su aceleración es constante,
¿cierto? Para el auto B y para el auto A, ¿cierto? Su aceleración es constante con valores de 1 y de 2. Y esos eran los gráficos. Entonces eso lo actualicé, lo mejoré un poco. Ese todavía no he tenido tiempo de hacerlo, ya lo voy a hacer. Pero hoy día esos problemas también fueron explicados en algún momento. Les reitero, esta guía está arriba, con las actualizaciones. El de los caballeros medievales también lo hice. Y vamos a hacer algunos problemas que tengan que ver con caída libre y lanzamiento vertical. Y vamos a comenzar con este problema. Este que aparece aquí. Lean un poquito el enunciado, por favor, para tratar de entender la situación física planteada. Bien, vamos a leer el problema. Dice, desde el punto P, el que estoy mostrando aquí, mostrado en la figura, se lanza hacia arriba una piedra con una rapidez inicial de 20 metros partido por segundo. Ahí, coma, si el carro C parte del reposo con velocidad inicial 0, acercándose al origen, en el instante en que la piedra se encuentra en su punto de máxima altura, preguntan cuál debe ser la aceleración del carro para que la piedra impacte en su interior. Entonces aquí tengo un problema de encuentro. ¿Con quién se tiene que encontrar? La piedra con el carro. ¿Ya? Pero, a diferencia del problema anterior, el auto rojo y el auto azul iba uno detrás del otro en el eje de la X. En cambio, este se mueve en el eje de las Y y este se mueve en el eje de la X. Entonces yo no puedo decir, mire, la altura final de la piedra tiene que ser igual a la posición final de del carro. ¿Ya? Porque obviamente los cuerpos se mueven en dimensiones distintas. Pero sí, en cambio, yo, mi hipótesis de trabajo, puedo decir lo siguiente. El tiempo que demora la piedra en recorrer un cierto espacio físico, tanto de subida como bajada, tiene que ser equivalente al tiempo que demora el carro en recorrer esos 28 metros. Esa va a ser nuestra propuesta de trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar los problemas que tiene la piedra P. Para la piedra, ya, ahí está. Para la piedra que va subiendo, vamos a calcular dos situaciones específicas. Una, la de altura máxima, y la otra, la de tiempo máximo. Recuerda que la altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado partido por 2 veces la aceleración de gravedad. La velocidad inicial de la piedra con la cual se lanza es de 20 metros partido por segundo, eso está al cuadrado, partido por 2 por 10 metros segundo cuadrado, que es la aceleración de gravedad. 20 al cuadrado es 400 metros cuadrados segundo cuadrado, y 2 por 2 son 20 metros segundo cuadrado. Si tú haces la división te queda 20. Los segundos cuadrados se cancelan, un metro de esto se cancela con esto y te queda solamente metro. Es decir, esta piedra alcanza una altura máxima de 20 metros desde el punto P hacia arriba. Y el tiempo máximo es la velocidad inicial partido por G. La velocidad inicial es de 20 metros partido por segundo, partido por 10 metros segundo cuadrado, lo cual te queda 2 segundos. Vamos al problema. Entonces, el objeto desde este punto hasta aquí arriba demora 2 segundos. Vamos a esperar a que la música... Compañero, apaga el micrófono. Ya, tenemos entonces la altura máxima que se alcanza, que son 20 metros hasta ahí, desde el punto P hasta ahí. Y el tiempo que le demoró fue de 2 segundos. Entonces ahora la piedra queda
a esta altura. ¿Y esa altura cuánto vale? Vale los 20 más los 60. Entonces tengo una altura de 80 metros. ¿Ya? Y por eso que calculé, aproveché, ¿cierto?, de explicar la ecuación 4 y 5, que es de la altura máxima, tiempo máximo, porque tengo un lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces ahora, ¿cuál es la hipótesis de trabajo? La piedra cae en el interior del carro. ¿Cuándo? Cuando el tiempo que demora la piedra en recorrer los 80 metros es igual al tiempo que demora el carro en recorrer los 28. Es decir, el tiempo que demora la piedra en hacer este recorrido físico hacia abajo que estoy mostrando, que es de 80 metros, es igual al tiempo que demora el carro con sus propiedades físicas en recorrer los 28 metros. Tiene que haber una cierta simultaneidad. Es decir, debería pasar esto. ¿Cierto? ¡Pum! Eso debería pasar. Es lo que pasa cuando de repente escuchamos nosotros las noticias, hay algún loquito, ¿cierto? Alguna persona que se coloca en una pasarela, ¿cierto? Y dejan caer piedras sobre los autos que vienen en una ruta, ¿ya? Y las piedras siempre llegan al suelo, siempre llegan al parabrisas del conductor y produce problemas, etcétera, etcétera. Y ellos no saben de física. Dejan caer la piedra y viene el carro e impacta en su interior. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo, para que la piedra caiga en el interior del carro, el tiempo que demora en recorrer este espacio físico de 80 metros tiene que ser equivalente al tiempo que demora el carro en desplazarse 28 metros. Y para eso voy a colocar mi cero aquí abajo, aquí, tanto para el plano horizontal como vertical. Entonces, esa es nuestra hipótesis de trabajo. Vamos a tratar de producir esa igualdad. Entonces, vamos con la piedra. Ahora la piedra viene bajando. Tengo que la altura final es igual a la altura inicial más menos la velocidad inicial de la piedra menos un medio de g por t cuadrado. ¿Dónde tiene que llegar la piedra? Tiene que llegar al cero. ¿Por qué al cero? Porque ahí se encuentra el carro. El carro se encuentra en h igual 0, ¿no? En h igual 0. No me vaya a colocar problemas con las ruedas que son más altas, que los amortiguadores, no, se mueve en h igual 0, nada más que eso. Entonces la altura final vale 0. ¿Desde dónde cayó? Desde 80 metros, los 20 más los 60. La velocidad inicial vale 0 porque cae libremente. Esa velocidad de 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 0. La velocidad inicial de subida o la velocidad final de subida pasa a ser la velocidad inicial de caída, ¿cierto? Y cae en caída libre, velocidad inicial 0. Por eso te queda 0 por algo, te queda 0. G usamos 10, la mitad de G de 10 vale 5, ese lo paso hacia el otro lado con signo negativo, menos 80 igual a menos 5t cuadrado. Multiplicamos todo eso por menos 1 y despejamos el tiempo al cuadrado. 80 dividido en 5, ¿cierto? Te da 16. ¿16 qué? Segundo cuadrado. Y como el tiempo está al cuadrado, extraemos raíz y la raíz cuadrada de 16 es 4 segundos. Es decir, la piedra demora en caer con estas condiciones 4 segundos. Hasta ahí. Obviamente el tiempo que se desplaza este hacia acá deben ser los mismos 4 segundos. Vamos con el carro. El carro se desplaza en el eje horizontal, posición final igual a la posición inicial, más la velocidad inicial del carro por el tiempo t, más o menos un medio de la aceleración del carro por el tiempo al cuadrado. ¿Dónde tiene que llegar el carro? A 0. ¿Desde dónde parte? El carro tiene que llegar aquí y parte desde una distancia inicial, ¿cierto?, de 28 metros. Recuerda que uno tiene que darse un 0. La velocidad inicial cuando parte el carro, parte del reposo vale 0. La aceleración es un medio de la aceleración del carro por ese tiempo al cuadrado. Ahora, ¿por qué negativa? Porque viene en sentido contrario al eje de la X, pues se viene acercando. Ese 28 lo paso hacia el otro lado con signo negativo, menos 28. 4 al cuadrado 16, 16 dividido por 2 te queda 8, menos 8 a sub c. Multiplicamos por menos 1. Y el 8 está multiplicando la sub c, pasa al otro lado dividiendo. Y te queda 28 partido por 8, lo cual da lugar a 3,5 metros segundo cuadrado. Entonces, esa debería ser la aceleración, la magnitud o módulo. Si usted lo quiere presentar en términos vectoriales, por eso hay una flecha que continúa hacia el lado, la aceleración
del carro debería ser igual a menos 3,5 i porque se viene acercando al origen, metros partido por segundo cuadrado. Es muy parecido, ¿cierto?, al problema del huevo con el profesor que se venía recorriendo acercándose al origen. No sé si hay alguna duda, alguna consulta lo que acabo de explicar. ¿Cuál es la fórmula que hay que ocupar, profe? Son las ecuaciones que hemos visto, pues esa que está ahí, que es la altura en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Ah, ya. ¿Viste? Gracias. Recuerda que están clasificadas las ecuaciones, vos. Tú te tienes que hacer un formulario con las ecuaciones, cuándo ocuparla, cuándo no, cuándo sí, vos. Recuerda que estas dos primeras que están aquí, estas tienen su restricción. La de tiempo máximo, altura máxima, que solamente se ocupa cuando tengo un lanzamiento vertical hacia arriba, que es lo que cumple la piedra. Desde este punto hasta ese punto tengo un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Ya? En todo caso, este problema está resuelto en el aula. Todo lo que está aquí es lo mismo que está en el aula ahí resuelto. Vamos a borrar eso porque si no, después lo voy a perder. Ahí está. Ya, ahí estaría entonces el problema. Ese problema lo expliqué el otro día a otro paralelo, por eso se lo explico a ustedes también, ¿verdad? Para que hagan igualdad de condiciones. Voy a ir un problema parecido a esto, es el problema número 1. Esta es la guía. Ese problema. Leamos un poquito el problema, léalo por favor para entender qué es lo que pasa y enseguida lo explicamos. Bien, hay dos proyectiles que se lanzan verticalmente hacia arriba, por lo tanto tengo lanzamientos verticales hacia arriba, pero con 2 segundos de diferencia, es decir, uno sale en un tiempo t y el otro sale en el mismo tiempo t, pero menos 2 segundos. Hay una diferencia temporal. El primero lo hace con una rapidez de 40 y el otro de 60. Dice, ¿qué tiempo transcurrirá hasta que los dos se encuentren a la misma altura y qué rapidez tendrán en ese momento? Entonces aquí está la explicación. Ambos son movimientos rectilíneos uniformes acelerados con aceleración de gravedad. Por lo tanto, si consideramos que parten desde cero, desde el suelo, y echan a andar sus relojes en ese momento, el primero subirá, esa es la altura final. Déjame ver si lo tengo desarrollado. No. Esa es la altura final, ¿cierto? Es igual a la altura inicial. Creo que eso tenía. No. Esta es la altura final, es igual a la altura inicial, menos un medio de g por t1 al cuadrado. A ver, lo voy a ir desarrollando aquí. Entonces, el 1, altura final del 1, es igual a la altura inicial más menos la velocidad inicial del 1 por el tiempo t menos un medio de g
por el tiempo al cuadrado. Entonces esto vamos a... Esa es la ecuación general que alguien preguntó, ¿qué ecuación ocupo? Esta es la ecuación general. Entonces vamos a colocar ahora las condiciones del problema. La altura inicial para el 1 vale 0, la velocidad inicial es positiva, va hacia arriba, eso vale 40, el primero, por un tiempo t1. Y ese tiempo t1 lo vamos a explicar de esa manera. Y esto te vale menos 5t cuadrado. Porque g vale 10, la vida de 10, ¿cierto? Son 5t1 al cuadrado. Ahí está la ecuación de movimiento. Y para el 2, vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar todo esto y hacemos el acomodo, ¿cierto? De acuerdo. Ahora este es el 2, esta es la altura inicial del 2, la velocidad inicial del 2. Ya esto aquí debería haber colocado T1. Vamos, ahí dice, eso es T1 y eso es T1. Y esto es T2. Y esto es T2 y esto es T2. Ahí están las condiciones, ¿ya? Pero, esas serían las condiciones generales. Pero, el tiempo T2, que es lo que dice aquí, ¿cierto? El tiempo T2 es igual a T1, el tiempo del primero, menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque parte 2 segundos después, porque tengo que restar los 2 segundos. Entonces, dice que se encuentran cuando las alturas finales son iguales, ¿o no? Esa es nuestra premisa, o esa es la condición, porque el problema sí lo impone. Dice, ¿qué tiempo transcurrirá hasta que los dos se encuentran a la misma altura, las alturas finales? Obviamente las alturas iniciales valen 0, entonces lo que tengo que hacer es producir esa igualdad. Entonces aquí vamos a colocar coma, igualando. Entonces vamos a colocar esto que está aquí. Igual a esto que está acá. Entonces, de aquí algunas cosas desaparecen. Obviamente el 0 desaparece, no existe, ¿cierto? En este caso. Y aquí tengo un problema. Si te dan cuenta, tengo T1, T1 y aquí tengo T2, T2. Entonces voy a reemplazar donde dice T2 por T1. Reemplazando, nos queda esta misma cuestión. Eso ahí. Igual a 40. Pero ahora es factor de T2. ¿Y T2 cuánto vale? T1 menos 2. Menos
5 por T2 al cuadrado. Y eso está al cuadrado. Ah, no. Ahí está. Profe, hay un compañero que está diciendo algo en los comentarios de que el, el segundo 2 era el tiempo 2 es 60, no 40. No, pues esas son las velocidades. Ah, son las velocidades. Ok, gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, eran 60. Ahí están, 40 y 60. Perfecto. Ya, 40 de 1, esto vale 60, ¿no? Eso. Ya, entonces Sí. aquí lo que tengo que multiplicar, hacer todo generar el desarrollo algebraico. Tenemos que hacerlo. No se lo quiero ir. Estoy aquí abajo. Eso queda igual. Aquí te queda 60 de 1. El 60 multiplica el T1 y T2 y eso te queda menos 120. Eso te queda menos 5. ¿Y qué es lo que tengo ahí? Tengo un cuadrado binomio, ¿no? Entonces aquí te queda 5, el primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo, menos 4T, 2 por T1, el doble, 4T1, ¿no? Más el segundo al cuadrado que te queda más 4. Y todo eso multiplicado por 5. Entonces eso de que está ahí lo dejo igual. Aquí voy a poner esto hasta ahí porque eso no cambia todavía. Ahí. Y eso te queda menos 5T1 cuadrado. Menos con menos da más 20. 5 por 4 son 20T1, ¿no? Y más por menos te queda menos. ¿Menos cuánto? Menos 20, ¿no? Ya. Y si tú te das cuenta en esta ecuación, tengo dos términos que se repiten, que es S y S. Y están en lados contrarios de la igualdad. Por lo tanto, si esto es negativo, puede ser el lado positivo, así que se eliminan, ¿o no? Así que desaparece este término. Con el 5 con todo. Ya, voy a eliminar el 5 también aquí. El programa no me permite eliminar todo al mismo tiempo, ¿ya? Y agrupo términos que tengan, esto es T1. Agrupo los términos que tengan T1 en costado. Fíjate bien, tengo 40 menos 60. Aquí tengo 60 T1 más 20 T1 son 80 T1. Paso hacia el otro lado con negativo. O sea, tengo 40 T1 menos 80 T1, te quedan menos 40 T1, ¿no? Y ahí le pongo el signo negativo. Igual, ya. Sumamos 60 más 20 son 80. Pasa hacia el otro lado como menos 80. Entonces te queda 40 menos 80 menos 40. Y te queda aquí menos 140. 120 más 20 te queda menos 140. Multiplicamos todo esto por menos 1, voy a continuar hacia el lado, y te queda que T1 igual tanto. Ya, el 40 está multiplicando T1, pasa al otro lado, dividiendo, ¿no? Y eso te queda 140 dividido en 40,
Déjame hacer el cálculo. 140 dividido en 40 igual 3,5. Y estaría entonces el tiempo en cuestión. Profe, ¿en qué momento cambió el 140 su signo? Espérate, déjame colocar aquí. Al tío te respondo. Espera un poquito. Ya acá. Déjame ahí para eso. Acá, multipliqué todo por -1. Ah, ya. Entonces te queda menos con menos, te queda más. Pues la variable del tiempo no te puede quedar negativo. Entonces cuando tienes igualdad, implícitamente lo que pasa es que hay pasos que uno se va saltando. Entonces uno Claro. multiplica por -1, yo debería colocar aquí, yo debería colocar una cosa de este estilo, ¿no? Eh, Claro, entre paréntesis menos uno. Va, claro, esa claro, misma. ahí multiplicar, ¿cierto? Por -1, pero ya a esta altura, como ya lleva un camino recorrido, uno se va saltando esos pasitos, ¿no? Porque lo hemos hecho más de alguna vez, ¿me entiendes? ¿Sí? Son cuestiones implícitas también, por ejemplo, la raíz cuadrada, uno no coloca la cantidad, si uno pone raíz cuadrada de 4 es 2, no coloca el 2 arriba. Entonces ahí tenemos el tiempo. Entonces aquí está lo mismo explicado, ¿te das cuenta? Ahí está, demoró un tiempo T1, este demoró un tiempo T2, igualando ambas ecuaciones, te da 3,5 segundos. Entonces tienes la explicación que te da el autor del texto y la que yo te doy. Y ahora vamos a calcular las rapideces. Entonces esta es la letra B. Entonces aquí vamos a colocar el tiro. Recuerda que la velocidad final a eso es igual, voy a colocar la ecuación general, más o menos la velocidad inicial, ¿cierto? Menos g por t. Esa es la ecuación general, ¿ya? Esta ecuación te permite calcular la velocidad en cualquier instante de tiempo y puede ser positiva la velocidad inicial o negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando tengo un lanzamiento vertical hacia arriba, que es este problema. Cuando yo lanzo un cuerpo verticalmente hacia abajo, ¿cierto? Este signo es negativo. Y si cae en caída libre, eso vale 0. Entonces ahora lo vamos a hacer para el 1. Vamos a tomar esta ecuación, la voy a copiar y le coloco el subíndice, ¿no? Ahí. Esas dos flechas significa que yo continúo para el lado de mi desarrollo, ¿está claro? Entonces tenemos la velocidad final y reemplazamos por los valores. La velocidad inicial del 1 era 40, ¿cierto? Metros partido por segundo, menos 10 metros segundo cuadrado por el tiempo T1, y el tiempo T1 es 3,5. ¿Y eso cuánto nos queda? Esto te queda 10 por 3,5 es 35, entonces 40 menos 35 te queda 5 metros partido por segundo. Y esa es la velocidad que tiene el 1 en ese instante. Tomo la misma ecuación, voy a hacer lo mismo por acá y hago, pero ahora le coloco la etiqueta. Esto es el 2. Esta es la velocidad inicial del 2. Y esto es g de 2. Entonces esto es la velocidad final del 2. La velocidad inicial del 2 vale 60. Esto es menos 10 por T2. ¿Y T2 cuánto vale? Vale T1 menos 2. Eso es T1 menos 2. Ya. Eso te queda 60 menos 10 factor. ¿El T1 cuánto vale? 3,5, ¿no? Le resto los dos.
porque debo colocar la ecuación de esas características. ¿Y eso igual a cuánto? 3,5 menos 2 te queda 1,5, ¿no? 3,2 menos 3,5 menos 2 te queda 1,5, 1,5 por 10 te queda 15. 60 menos 45 te queda 15. Y ahí están las rapideces del 1 y del 2. Y si vamos, ahí están los valores, ¿ves? 5 y 45 metros partido por segundo. Esto da 45. Eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el 1. Y tengo entonces las dos velocidades. Entonces yo en la hojita les voy a copiar esto y les voy a colocar esta solución que se la he explicado. A lo mejor a alguno le queda más claro con esto que lo que aparece ahí en el papel escrito, porque una cosa es cuando te la explican y otra cuando aparece vos. Entonces esto lo voy a colocar, vamos a colocar aquí, pegar. Entonces usted tiene la solución que le entrega el autor del texto, del apunte, del ejercicio, y la explicación que yo le acabo de decir. ¿Me entiende? Entonces, si usted se da cuenta la diferencia que existe con este problema con el otro, y que hay otra forma de hacerlo, ¿ves? Y ahí está todo el desarrollo, cosas que no se visibilizan, estas cosas no están desarrolladas muchas veces. Y esto lo vamos a tirar de la otra hoja. Ahí está. ¿Pregunta, duda del problema que acabo de hacer? ¿Alguna consulta, duda? Bien, vamos a continuar con otro problema de estas características. Que tiene que ver con caída libre y lanzamiento vertical. Los otros problemas ya los hemos ido explicando. Ese problema también fue explicado. Aquí tengo otro problema, ¿ves? Hay una flecha que es disparada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros partido por segundo. 3 segundos después se dispara otra flecha también hacia arriba con una velocidad de 60 metros partido por segundo. ¿Al cabo de cuántos segundos y en qué posición se cruzarán las dos flechas? ¿Ve cuál es la velocidad de ambas flechas en cuando se encuentran? Entonces, esto fue un trabajo que hicieron unos alumnos míos y que está resuelto de alguna manera. Dice aquí la posición de cada flecha viene dada por la siguiente expresión. Esa que aparece ahí. ¿Ya? Aquí usaron un valor 4,9. En vez de, perdón, usaron 9,8. La mitad de 9,8 es 4,9. Entonces colocaron la ecuación general, eh, que es esta. Espera un poquito. A ver. Ya, la ecuación general es esta. Déjame ver si está escrito ahí. No. Vamos a escribir esto que está ahí. Le borro su índice.
¿Ves? Es la misma ecuación. Entonces, para la flecha 1 tengo que la posición inicial vale 0 porque salen desde el suelo. La altura final de la 1 es igual a la velocidad inicial, que vale 40 por ese tiempo, menos, en vez de usar 10, ellos usaron 9,8. 9,8 dividido en 2 nos da 4,9 por t al cuadrado. Ese es el modelo para la primera ecuación. Gracias. Para la segunda flecha, tenemos aquí, ahí faltó, Botón 6, ¿no? ahí ve, Está. pegar. Faltaba la identificación, se da cuenta, y 1 y 2. Tengo 60, la altura inicial vale 0, su velocidad también es positiva, 60 por t', menos la mitad de 9,8, 4,9 por t' al cuadrado. Entonces aquí dijeron t', hicieron la diferenciación. Nosotros en el caso anterior dijimos t1 y t2. T sub 1 y t sub 2. Ya, aquí mis alumnos lo que hicieron fue colocarle cierto t y t', da lo mismo, son cuestiones de nomenclatura. Y el tiempo de la segunda es el tiempo de la primera menos 3 segundos, ya que sale 3 segundos más tarde. Con esto la ecuación queda lo siguiente: tú tienes que reemplazar aquí t' por t menos 3 y t menos 3 al cuadrado. Entonces tú tienes que desarrollar el cuadrado binomio, agrupar términos que tengan y darle una ecuación para que llegues a ese valor, menos 4,9 t cuadrado más 89,4t menos 224,1. Entonces ahí tienen las ecuaciones de movimiento, tanto para la 1 como para la 2. Igualando, ¿esto qué significa? ¿Cierto? Esto que aparece aquí. Ahí ve. Igualando, ¿cierto? Usted tiene esa situación que aparece ahí. Menos 4,9 está igualando eso, lo que está ahí, estoy presentando, igual a 40 menos 4,9 t cuadrado. Y te queda en función de un solo tiempo. Y los 4,9 t cuadrado están a ambos costados, se eliminan. Y ese 40 que está ahí, que es positivo, pasa al otro lado negativo. 89,4 menos 40 te queda 49,4 t igual, y lo pasas al otro lado con 224,1, lo cual te da un tiempo de 4,54 segundos, que es el tiempo cuando las dos flechas se encuentran, donde t es el tiempo que tarda la primera en encontrarse con la segunda. Para averiguar la posición, y lo que haces tú, despejas o reemplazas ese tiempo de 4,54, lo puedes reemplazar en esta expresión aquí, o lo puedes reemplazar aquí. Y te queda, ¿cierto?, una altura de 80,779,16 metros, y ellos se aproximaron a 80,78. 78, ¿cierto? 79 lo aproximaron a 8 metros aproximadamente. Y las velocidades, tanto para la 1 como para la 2, tienes v sub 0,1 menos gtd menos g por t, 40 positiva, 10 por ese tiempo de 4,54, lo cual te da menos 5,4 metros partido por segundo. Y la flecha 2, v sub 0,2 menos g por t, 60 menos 10 por ese tiempo menos los 3. Te queda 60 menos 10 por 4,54 menos 3, 1,54 por 10 te queda menos 14,54 o menos 5,4, y te queda 60 menos 15,4, lo cual te da a 44,6 metros partido por segundo. Y fíjate tú que tienes dos velocidades, una positiva y la otra negativa. Si es positiva, significa que la flecha sigue subiendo, en cambio esta otra ya viene de regreso, viene bajando, por eso te da negativa. Es decir, cuando se encuentran en ese tiempo, uno va de subida y la otra viene de bajada. Oh, Dios mío. Tómese un cafecito, mójese un poco la cara. ¿Preguntas, dudas?
Le reitero, esto no es así de la noche a la mañana. Esto tiene que usted tomar la hojita, volver a hacer los problemas, los ejercicios, echarle un vistazo, analizarlo un poco, pero yo le estoy tratando de explicar y más, y le estoy dando también, ¿no es cierto? Le estoy dando mi versión de los problemas y por eso lo estoy resolviendo, como fue en el caso anterior, la versión que entrega el autor del texto y además le estoy entregando mi resolución también, pues, para que le sea más fácil, como en este caso, ¿se da cuenta? ¿Pregunta, duda del último problema? ¿Alguna consulta? Bien, vamos a hacer otro problema de estas características. Vamos a hacer ese problema que aparece ahí. Lean un poquito el enunciado, por favor. Ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos otro problema en la vertical. Vamos a ubicar nuestro cero aquí. Y todo este proceso se hace bajo una aceleración constante, entre comillas, que es la aceleración de gravedad, que tiene un valor de 10 metros partido por segundo cuadrado de magnitud, pero es negativa. La diferencia de altura de ambos es de h, ¿cierto? Entonces hay un lanzamiento vertical hacia arriba, con una cierta velocidad inicial, y la otra, ¿cierto?, se deja caer libremente hacia abajo. Entonces hay una bola que se lanza verticalmente hacia arriba del suelo, al mismo tiempo una segunda se suelta desde la azotea de un edificio. Entonces tengo un lanzamiento vertical hacia arriba y tengo una caída libre. Y el problema es simultáneo. El problema que acabamos de ver anteriormente, había una diferencia de temporal, de tiempo. Aquí el tiempo es el mismo. Cuando las dos bolas se encuentran, es decir, cuando están lado a lado, una subiendo y una bajando, la rapidez de la segunda bola, es decir, esta, es 4 veces la velocidad de la primera. Y determina a qué altura se ocurre el encuentro de las dos bolas. Entonces aquí hay una resolución, que es la que entrega el autor, pero yo le voy a explicar, ¿cierto? Le entregué, se puede quedar con esa, puede verla, pero yo le voy a entregar otra solución. Entonces la bola 1, la altura inicial de la bola, la altura final de la 1 es la altura inicial que vale 0, más la velocidad inicial, más la altura, perdón, la altura inicial más menos la velocidad inicial, menos un medio de g por t cuadrado. La altura inicial para la 1 vale 0 porque sale desde el suelo. Aquí está la altura inicial de la 1, vale 0, sale desde el suelo. La velocidad inicial es positiva porque sale dirigida hacia arriba, menos g, un medio de g por t cuadrado. Y ahí estaría entonces la ecuación de movimiento. Para la ola 2, la altura inicial, ¿cierto? La altura final es la altura inicial, más menos la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. La altura inicial es h, porque se deja caer, y la velocidad inicial vale 0. Entonces diría que la altura final de las dos es la altura h menos un medio de gt cuadrado. Y la velocidad final de la 1 es la velocidad inicial de la 1 menos g por t, queda igual. Pero la velocidad final de las dos, eso vale 0. La velocidad final de la 2 es la velocidad inicial que vale 0 menos g por t. Entonces, me están preguntando, ¿cierto?
cuando son iguales las alturas, tengo el I, ¿cierto? Vale, el I1 vale B sub 0 por T menos H, ya la velocidad final aquí. Entonces tengo que, eso te queda la altura inicial, y tengo que la altura final, ¿cierto? Son iguales. ¿Me esperan un ratito, por favor? Échenle ahí un vistacito, tengo el tiro. Que baile, que baile. Hermano, estoy entero playa acá, weón. Qué culiao. Ya, vamos a continuar. Gracias. Vinieron a dejar el gas y que tuve que ir a apagar. Ya, entonces estábamos planteando las ecuaciones de movimiento para ambos, y además tenemos las ecuaciones de la velocidad en función del tiempo, tanto para la bola 1 como para la bola 2. Entonces, igualando las alturas, ¿cierto? Tengo aquí la velocidad final de las dos es 4 veces la de la 1. Entonces, aquí te queda menos GT, la velocidad final, ¿cierto? De la 2, que es menos GT, es igual a 4 veces la velocidad de la 1. Entonces te queda menos GT, eso es igual a 4 b sub 0,1 por T, menos 4 GT. Entonces, todos los términos que tengan GT a un costado lo paso para allá. Esto es negativo, ¿cierto? Te queda positivo, entonces te queda menos GT más 4 GT, te queda más 3 GT igual a 4 b sub 0,1 por T. El tiempo, ¿cierto? Se replica en ambos costados, lo elimino y te queda que la velocidad inicial del 1 vale 3/4 de la aceleración de gravedad. Y si eso lo reemplazo en b sub 0,1 por T por H, reemplazando esa expresión, nos queda 3/4 G por T cuadrado igual a H. De ahí despejamos el tiempo, entonces te queda el tiempo al cuadrado, es 4H, paso eso para allá, estamos multiplicando estas dos expresiones, pasan dividiendo, te queda que la altura I2 es H menos un medio de G por 4H partido por 3G. Se te va la aceleración de gravedad, te queda 4 sextos, ¿cierto? De H. Entonces te queda I2 te queda H menos 4 tercios de H. Y si tú sacas mínimo común denominador, te queda que la altura I2 es un tercio de H. Es decir, estos dos cuerpos, dadas las características del problema, cuando se encuentran a una misma altura, la velocidad de la 1
es 4 veces la de 2 y la altura a la cual se encuentra es 1/3 de esta altura. Es decir, se encuentran por aquí más o menos. Si tú divides esto en 3 partes iguales, esto sería, este sube 1/3 de h y este otro baja 2/3 de h. Porque 2/3 más 1/3 te queda 3/3. Entonces, esa, digamos, explicación que te entrega el autor, que aparece ahí, ¿cierto? Yo la hice de otra manera y se la agregué aquí también porque me la solicitaron otros alumnos y ahí está entonces el problema resuelto en cuestión también. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta a este último problema? ¿Alguna consulta, duda del último problema, chicos? Bien, Profe, dígame. Claro. Ya. Entonces, esta guía yo se la voy a subir un ratito más porque hay una actualización. Cada vez que yo hago esto van apareciendo, surgiendo dudas y creo que es pertinente darle explicación, entregarle otro tipo de explicación adicional y eso es lo que hago. Te das cuenta de este problema, tú tienes una explicación dada por el autor del problema, pero adicionalmente yo le entrego a mi alumno mi versión, ¿no es cierto?, llevándolo al contexto de las cosas que hemos trabajado y se las explico. ¿Ya? Entonces ahí usted decide con cuál de las dos se queda. Igual que este problema que lo hice de forma completita. Bien, voy a cerrar esto y vamos a poner aquí guardar y más ratito le subo esta versión actualizada al sistema. Esperamos un poquito, aquí. Esto. Entonces esto lo tengo, te das cuenta que ahí está la versión en PDF, entonces ahora yo lo voy a grabar como PDF y la subo actualizada al aula para que usted la tenga. Entonces la vamos a poner aquí, guardar como PDF. Entonces ahí me pide actualizar, desea reemplazarlo por supuesto, entonces queda más actualizada la guía. Ya, Profesor, una consulta. dígame. Sabe que con mi grupo no sabemos muy bien cómo hacer las simulaciones que están en el aula. Quería ver si nos podría ayudar a orientarnos, algo así, por favor. ¿Cómo no saben hacerla? O Pero, sea, estamos confundidos, la verdad. pero esa es una tarea que yo les di de largo aliento, pues hay 4 o 5, ¿cuánto es el grupo que está conformado con ustedes? Yo les mostré el otro día una simulación completa, cómo se hacían. ¿Tu grupo de cuánto está conformado? De cuatro, cinco, Bueno, creo, cuatro. 4 o 5, entre los 4 tienen que sacar eso adelante, pues si es una tarea que yo les di, eso va con nota. Y yo les mostré el otro día, ¿Para cuándo es, profesor? ¿Hasta cuándo es? yo todavía no he puesto la fecha, yo lo voy a colocar este fin de semana, yo creo que va a ser una semana, unos 10 días más, una cosa de ese estilo. Ya, ¿Y profe. se hacen todas las simulaciones que están ahí, profe? Sí, pues yo, escúchame, yo voy a poner el anuncio en la plataforma, entonces yo les voy a pedir las 2 primeras que me las manden y después las otras 3, antes que termine el semestre, con un formato, como va ahí, todo especificado ahí. Pero yo el otro día cuando yo hice una simulación completa, que fue el calor cedido absorbido, y les dije cómo se hacían, y que tenían que hacer los cálculos numéricos. Sí, profe, Y son fáciles de hacer, no son difíciles. Además hay 4 o 5 personas, pues viejito. profe, Dígame. pero en eso de los temas que hay cuatro, ¿hay que hacer los cuatro o solamente el primero? El que No, mostró usted. escúchame, no, pues si son 4 o 5, no me recuerdo bien, creo que son 5. Son cuatro. ¿Son 4? Ya, entonces tienen que hacer los 4, pero van a entregarlo en forma parcelada de acuerdo a la fecha que yo les vaya indicando. Pero el que usted dijo que ahora en 10 O días sea que la más. primera simulación sería como para 10 días más, No, ¿eso pues quiere decir? creo que son 4 o 5, no me acuerdo. Las primeras 2 se las voy a pedir para cierta fecha y las otras que resten se las voy a pedir para otra fecha. Entonces, para ahora tenemos que hacer las dos primeras. Claro, deberían Asegura- tenerlas y yo asegura llegar.
claro, y yo les pedí, es cierto, les dije en rigor, traten de hacerlo durante las vacaciones. Y hay gente que ya las tiene listas, que está esperando que yo le ponga la fecha para subirlas. Entonces usted lo que tiene que hacer aquí son 3 paralelos, son como 120 alumnos, pues cómo no, ustedes se conocerán ahí entre ellos, intercambian información, pues oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, ¿cómo hiciste esto otro? Ustedes se pueden comunicar a través de las redes sociales, ¿me entiende? Ahí es donde está el juego que ustedes tienen que hacer, es como un trabajo de investigación, pues eso es la tarea que uno da, le da las explicaciones, si yo le he dicho, tienen que hacer esto, pero yo les di la explicación, les dije cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que instalar el programa, qué programa tenían que instalar, y les mostré una simulación completa. Y las otras se replican de igual manera. Y hay una pauta, una guía de pasos a seguir para que tú lo vayas haciendo. Entonces, ahí chicos tienen que jugársela un poco, pues si es una parte de una nota. Profe, y todo eso, lo que nosotros calculemos, lo metemos con Word, ¿no? Claro, lo puedes meter como Word o lo puedes hacer sacarle una foto, pues haces el cálculo en una hoja de cuadro matemática, bien ordenadito, que yo entienda los ejercicios, y después le sacas una foto y esa foto la instalas en el documento. Te lo voy a pedir en PDF, en un solo archivo, Ya. ¿ya? Entonces hay mecanismos para hacer, pues. Y Ahora profe, sí, aquí está viendo y son 4. son 4. Ahora, Sí, mira, por ejemplo, yo uso este procesador, esto que está aquí, que es un procesador matemática. Mira, ahí te estoy indicando la parte superior izquierda de tu pantalla, es el MACTAI. Si tú buscas el MACTAI, es cierto, existe un demo por 30 días. Tú lo puedes instalar y puedes aprender a hacer todas estas cosas. Y tú ves que la presentación que queda es bonita o es buena, y esto es compatible con el Word y es compatible con el Excel. Yo todas las cosas que estoy haciendo, generando, todas estas ecuaciones yo las copio, las pego y las pego en la hoja Word. Entonces, si tú aprendes a hacer esto, a ocuparlo, el día de mañana tú tienes que hacer una presentación en un PowerPoint, cuando tengas que defender tu tesis, entonces toda esta nomenclatura de los subíndices, del más menos, de todas estas cosas no aparecen en el teclado del computador. Pero si tú aprendes a usar este procesador, que es una de las posibilidades que yo te planteo, te da una buena calidad en la presentación, entonces tu profesor te dice, oh, mira, este alumno me presentó esto que quedó bonito, le quedó muy presentable, ¿eh? En cambio, si usted esto lo escribe a lápiz, ¿entiende? Entonces yo le trato de mostrar algunos caminos alternativos. Yo hace un ratito atrás, ¿cierto? Le dije, mire, yo actualicé estos gráficos, pero para hacer esos gráficos me toma un par de horas hacerlo. Tengo que graficarlo, hacerlo, y lo que estaba en una foto, en un papel, que era parte de una pauta de corrección, yo digamos, se lo grafiqué y lo digitalicé. Entonces tengo una información ya mucho más decente que puedo entregar a mis alumnos. No he tenido el tiempo de hacerlo en todo, pues hay un ejercicio que hay que estar escrito a lápiz, y no he tenido tiempo de hacerlo completo. Ya lo voy a hacer ya, pues. Y va a quedar mucho más bonito, mucho más presentable. Pero esos desafíos los tiene que usted dárselo y presentar, pues yo le estoy dando ya un tiempo prudente, tuve una semana de vacación. Hay gente, como te digo, que ya los tiene listos. Entonces usted averigüe por ahí, pues. Son 3 paralelos, el A, el B y el C. Si yo no le hubiera dado ninguna indicación, no le hubiera explicado nada, y si yo no hubiera hecho yo hice una simulación completa, me tomó casi una hora de tiempo explicarle a todos los alumnos en qué consistía, cómo se hacían. Así que ahí usted tiene que hacerlo un poco, po. Esas cosas antes uno las hacía cuando uno tenía clases presenciales, ese laboratorio uno lo hacía en la universidad, y lo hacía ahí en situ, destinado a una hora completa. Los alumnos tomaban los datos y después me entregaban informes. Pero ahora se hace de forma virtual, porque cada uno lo hace, o cada grupo lo hace en su casa, porque es la forma de trabajo que hay, po. No hay otra. Ya, vamos a otra consulta, otra duda. Ya, voy a cerrar entonces esto. Profe, Dígame.
Por Zoom le envié en privado por el asunto que tuve un problema por la prueba. ¿Qué problema tuvo con la prueba? Que yo la prueba que hizo antes no la pude hacer porque se me había cortado la luz y le intenté mandar un mensaje al correo institucional y después me dijeron que usted no contestaba en ese, entonces después me pasaron el privado de Mira, usted más o menos ya, y tampoco creo que no lo llegaron o no lo vio. espérate un poquito. ¿Cuál es tu nombre primero que nada? Pablo Hernández. Pablo Hernández, escúchame. Lo primero, eso después vamos a dejar ahí una semana y ahí voy a ver esos casos de la gente que tuvo problemas, ¿de acuerdo? Ya, Ya, ¿estamos claros? sí, Paciente. Lo otro, el correo institucional, ¿no es cierto? A mí me llegan muchas cosas, me han bombardeado con muchas cosas, entonces tendría que estar contestando todos los días entre 50 y 60 correos. No me da el tiempo. ya, Entre mis clases, preparar el material, digitalizar el problema, no me queda tiempo de estar contestando los correos. Tengo a ver, tres paralelo con ustedes, cuatro, cinco, seis, tengo 9 cursos, a un promedio de 40, sí, me imagino. son No, 360 alumnos. Y todos los días estoy recibiendo entre 40 y 50 correos diarios, más los que mandan la institución. sí, pues, Entonces, me imagino. me tendría que estar sentando aquí con una bata, igual que un Ejerne, ¿cierto? En Playboy, estar contestando, no me queda tiempo para poderlos contestar. Y por esa razón, entonces, lo que yo hago es tratar de colar un poco todo lo que es la parte administrativa, que me llegan cosas que no me deberían llegar, me llegan venta de nueces, portón electrónico, que esto, que lo otro, una serie de cosas, ¿me entiendes? Entonces, por eso uso más que nada el privado. Ah, ya, profe. Incluso en algunos casos les doy mi número con la inscripción de los alumnos para los cursos. Fue una locura. Yo tenía que estar llamando a los alumnos por teléfono, desde mi celular, Ah, ya, poner de acuerdo, porque muchos alumnos no tuvieron la adecuada inscripción. Entonces, ¿en qué paralelo los colocaba? ¿En el A, en el B o en el C? Entonces, ya pasó esa ola, ¿me entiende? Entonces trato de hacerlo. Así que Pablo, estate tranquilo, en algún momento usted me va a recordar, el profe, entonces yo a esos alumnos les voy a dar un trabajo que lo me tendrán que hacer y eso va a reemplazar la nota de la prueba. ya. ¿De Pero acuerdo? eso como que tendría que decirle como en 2 semanas más, o No, sea, recordarle. esto termina en agosto más o menos, claro, más o menos. Entonces, hay gente que todavía no se ha podido o todavía anda, que no tiene acceso al curso y una serie de otras cosas. Ya, Entonces hay cuestiones de carácter administrativo que yo no manejo, ¿me entiendes? Y yo trato de hacer mis clases y el tiempo me ha pillado, no alcanzo, por todas las condiciones laborales que estamos nuevas. Entonces yo tuve que inscribir gente, tuve que hacer otras cosas que a mi modo de ver no me corresponden y me escapan un poco a mis clases. Así que eso, así que estate tranquilo, en algún momento tendremos que evaluar eso que aparece ahí. Tendré que ponerme de acuerdo contigo y con los demás. ¿Ya? ya, profe. Gracias. Ya. Este PPT que voy a mostrar ahora a continuación ya está en el aula para que lo vean. Ya. Haciendo un resumen de lo que hemos hecho, hemos visto problemas de movimientos en la horizontal y problemas en la vertical, o sea, en el eje de las Y y en el eje de la X. Pero también hay cuerpos que giran respecto de un eje, describiendo un círculo de radio R. Y eso es lo que se llama movimiento circular uniforme, movimiento, trayectoria circular y hay una cierta uniformidad, es decir, recorre ángulos iguales en tiempos iguales. La trayectoria circular describe un círculo de radio con rapidez constante. Entonces, cuando usted esté en la obra, se va a encontrar con cosas que tienen un movimiento de carácter circular, por ejemplo, la mezcladora. Usted echa, ¿cierto?, la cantidad de arena, cemento, agua, ¿cierto? Y esa cosa comienza
a describir, ¿cierto?, mediante un sistema específico de una polea, un engranaje, un motor, ¿cierto?, un movimiento circular uniforme. Lo mismo sucede con un taladro, ¿cierto? Tiene ciertas revoluciones por minuto, revoluciones por segundo. Entonces hay cosas que están girando, describen un movimiento de carácter circular. Entonces, aquí hay ciertas cosas. Esa línea que está en rojo, que estoy mostrando ahí, es una porción del círculo. El total es 2πr, ¿no? Toda esa distancia, que es el perímetro del círculo. Pero si tú tienes una porción, esa porción se llama el arco del círculo. Y el arco del círculo es aproximadamente la multiplicación del radio por el ángulo descrito. Entonces, el ángulo descrito es el arco partido por el radio de giro. O si usted quiere, el arco del círculo, esto está dividiendo, va a ser multiplicando, le queda R por delta teta. Así que delta S le queda el arco del círculo, ¿cierto? El arco del círculo le queda, ¿cierto?, el ángulo por el radio en cuestión. Y aquí aparece la palabra un radián, que es aproximadamente 57,17 grados. ¿Y qué es lo que es un radián? Un radián es la distancia que recorre la partícula con un arco igual al radio del círculo. Es decir, cuando tú te mueves desde este extremo hasta este otro extremo y recorres una distancia r, y el radio del círculo, esa distancia que tú recorriste coincide con el radio del círculo, significa que tú has descrito lo que es un radián. Ahora, la partícula que está aquí en la orilla se mueve, ¿cierto?, con una cierta velocidad, que es la que está en verde. Esa velocidad se le llama velocidad tangencial. ¿Por qué la razón? Porque es tangente a la trayectoria en cada punto. Y si no te das cuenta, ese vector que está en verde, porque es un vector, traté de dibujarlo de igual tamaño, porque mantiene una cierta uniformidad. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Es un movimiento uniforme, ¿ya? Pero su trayectoria es un círculo. Entonces aquí aparecen dos tipos de velocidad. La velocidad tangencial, que es tangente a la trayectoria. También algunos autores le llaman velocidad lineal, velocidad circunferencial, velocidad perimetral, velocidad diametral, ¿ya? Depende del autor, de lo que te esté pidiendo, cómo es que se llama esta cuestión. Entonces tiene diferentes apellidos. Entonces algunos autores dicen, determine la velocidad lineal, determine la velocidad circunferencial, calcule la velocidad perimetral. ¿Cuánto vale la velocidad diametral? Se están refiriendo a la misma velocidad, la velocidad tangencial, que es el arco del círculo en un cierto tiempo. Es decir, desde este punto hasta este otro punto, tú recorriste un espacio físico que no es una línea recta, es una línea curva. Y el tiempo que te tomó desde este punto hasta este otro punto es el tiempo transcurrido. Entonces, si tú haces la división entre el arco descrito y el tiempo que te demoró en describir ese arco, eso te da la velocidad tangencial, que se mide en metros partido por segundo, centímetros partido por segundo, milímetros partido por segundo en el sistema MKS. Y existe también una velocidad que es la velocidad angular. Y la velocidad angular, ¿no es cierto?, es el ángulo descrito en un cierto tiempo. Es decir, el ángulo que tú describes desde este punto hasta este otro punto que está acá. Y la velocidad angular es el ángulo descrito en un determinado tiempo. Esa velocidad angular se mide en radianes partido por segundo, o en RPM o en RPS. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto, o RPS, revoluciones partido por segundo. Normalmente se expresa como radianes partido por segundo. Entonces existen dos tipos de velocidad. Una velocidad que es tangente a la trayectoria y la otra, ¿cierto?, que tiene asociada al arco, a la longitud que tú recorres en un cierto tiempo, y en ese tiempo tú describiste un radio, un ángulo delta teta. Entonces esa es la velocidad angular, es el ángulo descrito en el tiempo. Entonces usted tiene dos tipos de velocidad, la velocidad tangencial lineal o circunferencial y la velocidad angular. ¿Cuál es la relación funcional que existe entre ambas? La relación que existe entre las dos. La velocidad tangencial es el arco descrito en un determinado tiempo. Entonces, si yo despejo ahí delta S, sabemos que delta S, que es el arco descrito, es el radio por el ángulo descrito. Por lo tanto, la velocidad tangencial es delta S, pero delta S es R por el ángulo partido en un tiempo. Y separo aquí teta partido por T por el radio R. Entonces, el ángulo descrito en un determinado tiempo es la velocidad angular por el radio. Entonces, ¿cómo se relaciona la velocidad tangencial con la velocidad angular? Mediante el radio del círculo descrito. Y aquí tenemos el carácter vectorial.
la velocidad, aquí está la velocidad angular, que es perpendicular al radio de giro, y la velocidad tangencial, que es tangente a la trayectoria. Entonces, si tú haces, ¿cierto?, la regla en la mano derecha, llevas el B, lo llevas al R, te da hacia arriba el dedo gordito. ¡Pum! Entonces la velocidad tangencial es omega cruz R o R cruz omega, ¿ya? Que sería la relación vectorial entre ambas. La velocidad angular sale perpendicular, ¿cierto?, al plato de giro, y la velocidad es tangente a la trayectoria. Ahora, para el caso en que la partícula da una vuelta o una revolución completa, se dice que el movimiento es periódico. Se dice que el movimiento es periódico, es decir, da vueltas iguales en tiempos iguales. Entonces, en este caso, cuando tengo, en ese caso, ¿cierto?, se definen dos variables. Una es el periodo. El periodo es un tiempo especial, una T mayúscula. Es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta o revolución completa. ¿Y cómo se define el periodo? Se define como el tiempo total partido por el número de vueltas que dio la partícula en ese tiempo, donde T es el tiempo y N es el número de vueltas o giros. Y la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia F es igual a el número de vueltas que dio en un determinado tiempo, en este caso en un segundo. N es el número de vueltas o revoluciones. Y la frecuencia entonces te queda en 1 partido por segundo, segundo a la menos 1 o hertz. ¿Ya? Eso es frecuencia. Es el número de vueltas que dio en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo. ¿Cuál es la relación funcional que existe entre el periodo y la frecuencia? La relación entre T y F es cierto que el periodo por la frecuencia es igual a 1, por lo tanto de aquí tú despejas el periodo. El periodo te queda 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia 1 partido por el periodo. Entonces tú tienes dos tipos de relación. Si tú quieres calcular el periodo a partir de la frecuencia, colocas 1 partido por la frecuencia. Si quieres la frecuencia en función del periodo, eso es igual a 1 partido por el periodo. Por lo tanto, a la luz de estas nuevas definiciones, en el caso en que la partícula dé una vuelta completa o una revolución completa, ahora podemos reescribir las velocidades tangencial y angular. Entonces, cuando tú das una vuelta completa, voy a ir al dibujo inicial para que se dé cuenta. Este delta S ahora, el rojo, es toda esta línea roja aquí, rojo, 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 hasta ahí. Y usted lo que ha hecho ha dado una vuelta completa. ¿Y qué distancia recorrió? El perímetro del círculo. Y el perímetro del círculo es 2πr. En la distancia, ¿cierto? Por eso le queda el delta R, el delta S le queda 2πr, y el tiempo que demoró en dar una vuelta completa es el periodo. Y como el periodo es 1 partido por la frecuencia queda multiplicando arriba, entonces te queda la velocidad tangencial como 2πr por f. Entonces tiene la velocidad tangencial en función del periodo y en función de la frecuencia. De igual manera, ¿cierto? Usted tiene la velocidad angular. ¿Y la velocidad angular cómo se definió? Se definió como el ángulo descrito en un determinado tiempo. Voy al dibujo original. Aquí ahora, usted da una vuelta completa. Esa, la que estoy indicando acá. Si usted da una vuelta completa, ¿qué ángulo abarcó? 360 grados. Y 360 grados en radianes es 2pi. Por eso aparece el ángulo escrito como 2pi. Y el tiempo que demoró en dar una vuelta completa es el periodo. Ahora, si usted reemplaza el periodo por 1 partido por la frecuencia, le queda que la velocidad angular es 2pi por f. Entonces ahí usted tiene expresada la velocidad tangencial en función del periodo y en función de la frecuencia. Tiene la velocidad angular en función del periodo y en función de la frecuencia. Ahora, no todos los movimientos circulares tienen una cierta uniformidad, es decir, demoran el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Un ejemplo del movimiento anterior que acabo de explicar, que es el movimiento circular uniforme, es el caso del segundero de un reloj. ¿Cuánto demora en dar una vuelta completa a un segundero? 60 segundos. Y siempre demora los mismos 60 segundos. Es decir, es un movimiento periódico. En cambio, si su mamá en estos días tiene que lavar ropa, ¿cierto? Entonces, usted tiene que centrifugar la ropa, o su mamá tiene que centrifugar la ropa. Entonces, cuando usted coloca la ropa en la centrífuga, la lavadora seguramente comienza a aumentar el número de vueltas por unidad de tiempo. Llega a un momento en que la velocidad se mantiene constante, y luego el número de vueltas por unidad de tiempo comienza a disminuir. Es decir, tiene una variación de la velocidad angular en el tiempo.
Si un día en la mañana usted, antes de hacer esta clase, usted se tomó un jugo, una leche con plátano, por ejemplo, o un jugo, usted licúa, tritura, muele, etcétera, etcétera. Entonces tiene cambios de la velocidad angular del tiempo. Las ascuas de la juguera, ¿cierto?, giran más rápido o más lentos. Si usted tiene un ventilador y quiere darle, ¿cierto?, mayor, tiene un reóstato, hace variar la resistencia variable, hace pasar mayor cantidad de energía eléctrica y eso aumenta el número de vueltas por unidad de tiempo. Entonces, hay variaciones de la velocidad angular en el tiempo. Y quien da cuenta de eso es la aceleración angular. ¿Ya? Y esa aceleración angular, ¿cierto?, es alfa. Eso es alfa, la aceleración angular. No es un ángulo, se determina, ¿cierto?, como la aceleración angular. Y la aceleración angular es el cambio de la velocidad angular en el tiempo. Velocidad angular final menos inicial, partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y eso se mide en radian partido por segundo cuadrado. También se puede expresar en un tiempo infinitesimal como la derivada de la velocidad angular en el tiempo, o también como la segunda derivada de la posición angular en el tiempo. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento circular uniforme? Esta que aparece ahí. Posición angular final es la posición angular inicial más menos la velocidad angular por el tiempo. ¿Cuándo es el signo positivo para la velocidad angular? Cuando gira en sentido antirreloj. Recuerda que los ángulos se generan en sentido antirreloj. ¿Y cuándo es negativa? Cuando gira en sentido reloj. De igual manera, para el movimiento circular acelerado o variado, tengo que la posición angular final es la posición angular inicial más menos la velocidad angular inicial por el tiempo, más menos un medio de alfa por t cuadrado. Y la otra ecuación, la velocidad angular final es más menos la velocidad angular inicial más menos alfa por t. Estas tres ecuaciones son función del parámetro tiempo, tienen tiempo, ¿ves? Pero hay una ecuación que es independiente del tiempo. Y no tiene tiempo en esta ecuación. Y esta ecuación dice que la velocidad angular final al cuadrado es la velocidad angular inicial al cuadrado más menos 2 por alfa por la posición angular final menos la inicial. Y esta ecuación relaciona las velocidades angulares final e inicial con la posición angular final. Oiga, profe, está mal el problema, no se puede hacer. Yo les pregunto por qué. Es que no hay tiempo. Claro, si no hay tiempo, tú no puedes ocupar esta ecuación, no puedes ocupar esta ecuación, no puedes ocupar, pero sí puedes ocupar esta ecuación, porque es independiente del tiempo. Después ocupa esta ecuación y después podrá ocupar la otra, pero esta es una ecuación independiente del tiempo. Ahora, en todo movimiento circular hay algunas componentes intrínsecas de la aceleración. Una es la aceleración tangencial, que es la que está con verde, que es tangente a la trayectoria. En cada punto viene dando una curva, hay una aceleración tangencial. Y el otro es la aceleración centrípeta, que es la que apunta hacia el centro de ese círculo que se está generando. Apunta hacia el centro de ese círculo que se está generando. Y también hay una aceleración que está en color lila o morado, que es la aceleración total, que es este vector al cuadrado, la aceleración centrípeta, más este vector que es la aceleración tangencial al cuadrado, te da la diagonal al cuadrado. A sub t al cuadrado más a sub c al cuadrado, te da ese vector que aparece ahí, que es la aceleración total. ¿Alguna consulta, duda? Usted se va a encontrar, bueno, continúo, usted se va a encontrar con ciertas ruedas que tienen esas características. Son tangenciales, es decir, hay dos engranajes, dos poleas que son tangentes a la trayectoria, se unen por la periferia o están unidas mediante una cuerda, una faja, una cadena. Entonces, para ambos casos, cuando son tangenciales, la premisa fundamental es que las velocidades tangenciales son iguales. Y como la velocidad tangencial, de acuerdo a la definición vista, es la velocidad angular por el radio en cuestión, como es la A, te queda la velocidad angular de la A por el radio R sub A, y eso es igual a la velocidad tangencial de la B como W sub B por R sub B. Entonces ahí tengo las velocidades tangenciales. También va a tener ruedas que son solidarias, es decir, comparten un eje común. Aquí tengo dos ruedas de diferentes diámetros o radios y que están unidas mediante un eje. Como en este caso que tengo tres poleas que están unidas mediante un eje.
son solidarias, tienen un eje común. Entonces, para este caso, ¿cuál es la premisa fundamental? Es que las velocidades angulares son iguales. Las velocidades angulares. Y la velocidad angular la puedo expresar en función de la velocidad tangencial partido por el radio, igual cosa para la otra. Como tienen sus índices A, B, B. La velocidad angular de la 1 es igual a la velocidad angular de la rueda B. Donde B es la velocidad tangencial, W son la velocidad angular y R son los radios en cuestión. Pero esa es la premisa fundamental. Entonces usted se va a encontrar con ruedas que están unidas mediante la periferia, con ruedas que tienen esas características como el sistema de la bicicleta, donde hay un piñón principal, hay un piñón un poco más chico, que va a la rueda instalado y se une mediante una correa. Entonces, en este caso, las velocidades tangenciales son iguales. Para este otro caso, en que las ruedas comparten un eje común, sus velocidades angulares son iguales. Y por último, una rueda que se desplaza a una cierta distancia L sub C entre dos puntos A y B. Aquí tengo una rueda de radio R. Entonces esta rueda va girando, va girando, ¿cierto? Gira y llega al punto B y recorre un espacio físico L sub C. Entonces lo que dice acá en la figura se muestra una rueda de radio R que se desplaza desde la posición A a B sin resbalar. Entonces si usted quiere calcular el número de vueltas que dio la rueda, el número de vueltas que dio la rueda, simplemente usted calcula la longitud total y lo divide por 2πr, donde 2πr, ¿qué es lo que es? Es el perímetro. Es decir, usted está calculando cuántas veces está esa distancia que recorrió contenida en el perímetro. Ahora, si usted quiere la longitud total, multiplica el número de vueltas y lo multiplica por 2πr, pasa eso hacia el otro lado. El número de vueltas de dicha rueda, para tal condición, se calcula mediante la siguiente relación. N es el número de vueltas, R es el radio de la rueda, L sub C la longitud recorrida por el centro de la rueda. ¿Cuándo usted ve esto? Cuando usted pasa, ¿cierto?, en forma muy lenta, se produce un taco, ¿cierto? Y están los carabineros haciendo, ¿cierto?, toda la toma de datos, registrando los datos. Colocan una franja amarilla, ¿cierto?, se paran, tienen que hacer la investigación. Si hay, sobre todo, si hay heridos o lesionados o hay fallecidos, tienen que hacer, ¿cierto?, resguardar el lugar, protegen las personas que los tapan, ¿no es cierto? Y finalmente tienen que hacer el llamado al fiscal de turno correspondiente, y es el fiscal de turno el que se tiene que hacer presencialmente en ese lugar, se entera de lo que sucedió y él produce, o él, digamos, lo que hace, ¿cierto?, es proceder a hacer el levantamiento de los pisos en forma oficial. Y una vez que se hace eso, Carabineros hace algunas mediciones. Por ejemplo, las distancias de frenado. Revisa, ¿no es cierto?, los rapidímetros de los automóviles para saber las rapideces, no las velocidades. Y ellos miden esas distancias de frenado. Entonces lo que ellos tienen, no sé si lo ha visto, tienen una rueda que tiene un perímetro, ellos saben el radio de esa rueda, con un bracito hacia arriba, con un banco, y arriba en el banco tienen un contador de vueltas. Entonces ellos colocan desde el inicio, ¿cierto?, de la distancia de frenado, la rueda comienza a dar vueltas, comienza a anotar el número de vueltas y logran determinar la longitud. Entonces ellos tienen el número de vueltas, tienen el radio de la rueda que preestablecido, lo multiplican por 2πr y tienen, ¿no es cierto?, la longitud del recorrido o del frenado, ¿cierto?, que hizo el auto A y el auto B. Entonces usted puede determinar con precisión cuánto fue la distancia de frenado. Le toman la declaración al chofer A, al chofer B, a los testigos, y con toda esa información tecnificada, como es el número de vuelta, las distancias medidas para las distancias de frenado, todo eso se lleva a un computador, y en ese computador se hace la simulación con la versión del chofer A y con la versión del chofer B. Y científicamente logran determinar si se conserva o no la cantidad de momento lineal con la información del chofer A y con el chofer B, y ellos proponen, ¿cierto? Porque una cosa es la oralidad, lo que dice el uno o el otro, y ellos logran determinar quién tuvo la responsabilidad en el accidente, quién no respetó el paso cebra, quién pasó no respetó el disco padre, no respetó el semáforo, y quién produjo el accidente. Entonces hay una cuestión técnica detrás, y por eso toma un tiempo. Por eso por algunos dicen ahí, hay taco, hay paco. No, lo que está haciendo el carabinero, ¿cierto?, es hacer un trabajo más tecnificado, más conciso, y eso toma su tiempo.
Entonces usted se va a encontrar con ese tipo de situación. Ahora, aquí hay algunos ejercicios a desarrollar y eso lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Aquí hay varios problemas que están resueltos y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas, consultas? No, profesor. Profe, Dígame. no, que no hay duda. Ah, ya, perfecto. Oye, yo el fin de semana entonces les voy a colocar la fecha de la entrega de los trabajos, pero esas simulaciones tienen que hacerlas desde ya. Hay gente, como les digo, que ya las tiene hechas. Entonces usted averigüe cómo lo hicieron, pues tiene que ahí jugársela un poquito. Se tiene que investigar usted, pues tiene que hacer su aporte. Yo le expliqué y me di la mitad de una clase para poder explicar una simulación. ¿Es así o no? Sí, profe. Sí, Y además profe. de eso, yo les dije los programas que tienen que instalar, les dije, ¿cierto?, que lo que había que hacer, le hice todo un procedimiento y hay una hojita donde usted tiene que ir rellenando esa hojita de acuerdo, usted le saca la foto, el pantallazo, anota esos datos y va generando. Y los cálculos numéricos el experimento no dura más allá de 20 minutos y los datos usted los llena y hace las conclusiones. ¿Ya? Bien, los vemos entonces, chicos, en la próxima clase. Ya, profe, cuídese. Y igualmente ustedes, muchas gracias, estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao.